Señor, mi Dios amado, te doy todo mi canto. Bendiga y nos guarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 133, versículos 1 y 3. El libro de los Salmos, capítulo 133, versículos 1 y versículo 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Repito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo quiero que meditemos en los próximos minutos sobre un tema titulado Juntos en armonía, es bueno y también es delicioso. Cuando comenzó el proceso de la pandemia, todos nosotros teníamos la cabeza grande sobre muchos aspectos de la vida. Uno se hace muchas preguntas y al principio no tiene ninguna respuesta. Y eso nos llevó a un estado de ansiedad. A todos, en mayor o menor grado, nos llevó a un estado de ansiedad. Y a nosotros, los ancianos, pastores de esta congregación, teníamos una carga extra, porque nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para no solamente mantener la reunión de la iglesia, sino sobre todo cómo mantener a la iglesia unida. Nos hacíamos muchas preguntas y debo decir que muchas de esas preguntas no tenían respuesta. Y a veces reaccionaba uno un poco decepcionado porque no encontraba qué hacer. A medida que los días fueron pasando, pues el Señor fue poniendo en nuestras mentes y corazones lo que uno debía ir haciendo. Comenzamos a hacer cosas para mantener la iglesia unificada. Al principio con muchísimos problemas, muchas dificultades, pues estamos ante un fenómeno que ninguno de nosotros, ninguna de las generaciones vivas había vivido antes. Toda la humanidad por entero estaba viviendo una nueva experiencia. Y nadie sabía ciertamente cómo debía reaccionar y qué debía hacer. Por tanto, todos nosotros, los países propiamente, las naciones como naciones, los individuos como individuos, todos nos preguntamos qué podemos hacer. Y la respuesta al principio era que no sabíamos qué hacer. Finalmente, ¿qué hicimos? Hacer como hace el ser humano. Se va abriendo paso con aciertos y desaciertos. Los desaciertos te llevaban a reflexiones profundas para que en un nuevo intento poder llegar o afinar lo que tú querías afinar. Finalmente, por la gracia de Dios, nosotros tenemos varias reuniones a las semanas a través de ese recurso que se llama Zoom. Inicialmente comenzamos por el WhatsApp, con muchas limitaciones.
pero con mucho deseo de hacer las cosas. Luego pasamos al Zoom y todo lo que hacemos en el Zoom se retransmite por el WhatsApp por algunos hermanos que no pueden acceder a esa aplicación. A pesar de que vernos a través de ese recurso es bueno, pero nada sustituye la presencia física. Yo me siento altamente regocijado cuando cada primer día de la semana vengo aquí y los veo a ustedes. Hay una gran alegría interna dentro de mí, aunque no me vean sonreír como Josecito, pero sí hay una gran alegría dentro de mí al saber que ustedes están aquí y que están aquí porque tienen amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios se refleja en el amor hacia nosotros mismos. Ciertamente no nos abrazamos, y debo decir que añoro abrazar porque a mí me gusta abrazar. A usted también. ¿A cuánto le gusta abrazar? Amén. Ciertamente añoramos ese abrazo, pero igualmente me siento bien cuando le puedo dar el puñito a alguien. Me siento regocijado. El salmista se refiere a esta unión, a este compartir, a esta convivencia entre los creyentes como bueno y delicioso. Fíjense que él usa un término muy apropiado en el arte culinario. Hermana Cadmiel sabe de eso. Cuando algo le queda bueno, así mismo se expresa, está delicioso. Cuando usted prueba una buena comida, dice, qué buena está. Así decía mucho Ezequías cuando la mamá le hacía algún plato que a él le gustaba, pero era para que le hiciera recurrentemente, le repitiera el plato. Mami, qué bueno está. Pues así se refiere el salmista sobre la comunión que debe haber entre nosotros. Es buena y es deliciosa. Y dice, porque allí envía el Señor, dice, salvación y vida eterna. ¿Qué hace más profunda esa relación entre nosotros? Primero, examinarnos a nosotros mismos. Hay un texto que Pablo usa en 1 Corintios capítulo 11 para la comunión que dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Hay un texto que usa el Señor en Mateo capítulo 7 versículo 3 cuando dice que hay que ver la viga que está en el ojo de uno. Todos ellos indican que debemos mirar hacia adentro. Cuando un individuo es espiritualmente sano, pues eso ayuda a que la relación con sus demás hermanos sea fuerte. Hay que sanarse por dentro, hay que sanarse primero, ser espiritualmente fuerte, para de igual manera poder reflejar eso que tenemos nosotros, proyectarlo hacia los demás. Fíjense que a veces le hablamos a los que están cercanos a nosotros de una manera que ellos se sorprenden. Porque yo te he hecho. Pero no es porque el otro nos hizo algo, es porque nosotros mismos tenemos problemas. Con el asunto de la pandemia, se han escrito muchísimos artículos científicos sobre el comportamiento humano. Y todos ellos están basados justamente sobre cómo reacciona el ser humano ante el encierro. Porque el ser humano no está hecho para estar encerrado en 4 paredes. El ser humano no está diseñado
para ser un preso, para ser un esclavo. El Señor hizo al hombre libre y el hombre necesita de esa libertad. Entonces se han hecho todos estos estudios y se han determinado que nos hemos puesto irritables, menos tolerantes, más agresivos. Y a veces le hablamos a los que comparten con nosotros, los que están en nuestra familia, a veces le hablamos fuerte y no sabemos ni por qué le hablamos fuerte. Otro estudio establece que los divorcios se han aumentado considerablemente, porque ahora los esposos, dada la misma situación, ellos mismos no se han dado cuenta que están más susceptibles, y que lo que antes tú me decías, antes de estos problemas, que yo te dejaba pasar, ahora no te lo dejo pasar porque estoy en una situación de susceptibilidad. Entonces los matrimonios les es más fácil que se peleen entre sí, y esto lo lleva a la separación. Nuestras conductas en sentido general han cambiado, pero el Señor quiere que haya entre nosotros, en nuestro interior, un espíritu apacible, agradable, de tal manera que podamos proyectar hacia los demás este sentido. Y entonces por eso dice el salmista: es bueno y es delicioso cuando los hermanos estamos juntos y en armonía. Fíjense que no solamente juntos, porque juntos se puede estar en cualquier parte, pero dice en armonía. Significa estar relacionados en comunión, apoyándonos los unos a los otros, sin contiendas y sin pleitos. Cada uno de nosotros tiene sus propias inclinaciones, sus propios anhelos, pero tenemos un propósito en común, y esto nos lleva a obrar en la misma dirección. ¿Por qué servimos a Dios? Servimos al Señor porque le amamos, y existe una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Que no debemos olvidar: la recompensa de la vida eterna. Y eso nos debe llevar todos los días a anhelar el estar en comunión los unos para con los otros. Un segundo punto que podemos ver es que debemos ser compasivos los unos para con los otros, es decir, tolerantes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 27, dice lo siguiente: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que somos? Miembros del cuerpo, y cada uno en particular. ¿Qué pasa si uno de nosotros sufre? Los otros sufren también. ¿Y qué pasa si uno recibe honra? Los otros también sienten que ellos mismos han recibido honra. Cuando uno de nosotros no está en buena condición espiritual, los demás se preguntan qué está pasando y se interesan por ayudar a ese que se ha desvalido.
Eso se llama comunión entre nosotros. Eso se llama una unión perfecta entre nosotros. De tal manera que tus problemas, tus dificultades son las mías y mis dificultades son tus dificultades. Eso es lo que se llama comunión entre los hermanos. Otro aspecto que ayuda a la unidad entre nosotros, a la comunión, es el ser perdonador. En el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, allí dice Pablo: perdonándose si alguno tuviere algo contra otro. Dice, como Cristo les perdonó, dice, así mismo ustedes perdónense. Para que haya comunión entre nosotros, debemos ser perdonadores. Porque pudiera ser que nos ofendamos entre nosotros. Puede ser que las diferencias que surjan entre nosotros nos lleven a ofendernos. Lo ideal es que no, pero puede pasar. Si llegara a pasar, entonces, dice Pablo, perdónense los unos para con los otros, si alguno tiene algo contra otro. No se encoja y diga que el otro, no se haga la víctima diciendo que el otro lo ofendió. Él fue que me ofendió, que venga aquí. No. El Señor es tan sabio que dijo, si tú crees que tu hermano te ofende, ve tú donde él. El Señor es sabio. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que lo primero que uno hace cuando alguien le ofende es encogerse. Y dice, él fue que me ofendió, ese orgullo. Él fue que me ofendió, él que venga donde mí. Pero el Señor, para matarnos ese orgullo, dice, si tú crees que él te ofendió, dice, ve tú donde él. Ve tú donde él, no él donde ti. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrelleven. Sobrellevar es llevar encima. Sí, es llevar encima. Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y así cumplen con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor. Sobrelleven la carga los unos de los otros. Es que estoy llamado a entenderte. Estoy llamado a ponerme en tu lugar, como dicen, en tus zapatos. ¿Por qué solemos ser tan fuertes con nosotros? Porque no nos ponemos en su lugar. Cuando somos capaces de ponernos en lugar de los otros, entonces llegamos a ser más comprensivos y podemos sobrellevar, podemos cargar. Es como Pablo dice, sufran el agravio. Nadie quiere sufrir el agravio. Si me ofendiste, lo más probable es que yo te ofenda el doble, porque dicen que a cada acción una reacción, de igual tamaño o de mayor tamaño. Pero el Señor dice, sobrelleven la carga de los otros. Si la debilidad del otro, comprende al otro, intenta comprender al otro, ponerse en su lugar. Y como es más débil que tú, ayúdalo a seguir el camino. Él va muy cargado, se cansó, toma su carga y ve con él. No es fácil, pero así debe ser. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 37 al 40, el Señor dijo, Lucas capítulo 12, versículo 37 al 40, dice, bienaventurados, dijo el Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién vendrá a servirles? El Señor. Por tanto, cuando somos benignos con los otros, cuando procuramos la unidad entre nosotros,
debemos tener todo el tiempo presente que Cristo viene. Que Cristo viene y nos va a pedir cuenta sobre nuestros hermanos. ¿Se recuerdan aquel tema de soy guarda de mi hermano? Cuando el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Que él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, él era guarda de su hermano, así como nosotros somos guardas los unos de los otros. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados. ¿Cómo hay que estar? Preparados. ¿Cómo hay que estar? Preparados. Preparados. No hay que explicar lo que significa estar preparado. Es una palabra del lenguaje corriente, del lenguaje común, que es muy usado entre nosotros. Todo el mundo sabe lo que es estar preparados. El Señor está diciendo, ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. Estén preparados, no estén descuidados, porque ustedes no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Por tanto, cada cristiano tiene que cuidar su vida espiritual. El diablo es un gran trabajador. El diablo es una fiera, y las fieras andan buscando al que está descuidado para devorar. Cuidemos nuestras vidas espirituales, porque en estos momentos en que uno no se puede reunir con tanta frecuencia y en que uno no puede estar metido en la casa de los hermanos para animarlos, el diablo puede estar haciendo su trabajo. El diablo está trabajando con el desánimo. El diablo está poniendo en la mente de muchos: ¿a qué me voy a reunir si yo hoy no voy a partir el pan? Usted no está pensando que al venir la exhortación va a elevar su nivel espiritual. No, el diablo le está diciendo: pero tú hoy no vas a partir el pan, ¿a qué tú vas por ahí? Y a ti no te va a dar vergüenza que los hermanos vean que tú no vas a participar, porque usted nada más se está reuniendo una sola vez, y entonces esta sola vez tú vas a ir en vano. No vaya por ahí. Y entonces hay cristianos que oyen la voz de Satanás y se quedan en su casa, como yo no voy a partir el pan. Pero el Señor le ha dicho que es una conmemoración. Si por alguna razón, lo ideal es que todo cristiano en todo momento pueda participar. Eso es lo ideal. Pero a todos nos ha pasado, a todos sin excepción nos ha pasado que alguna vez no hemos podido participar. Lo que no se debe convertir es en una costumbre, porque el cristiano debe estar siempre a punto. El cristiano debe estar siempre listo. Eso es lo ideal. Pero hay veces, por alguna razón, alguna vez, todos nosotros hemos dejado de participar. Por eso sé lo que el diablo le pone en la mente a uno. Pero esas son todas artimañas de Satanás, que el Señor nos ha dicho que debemos resistir para que él huya.
Entonces nos quedamos en la casa, como yo no voy a participar. Pero el Señor nos ha llamado a una conmemoración. Aunque yo no pueda participar hoy, estoy conmemorando. Ahora debo arreglar aquello que me impide participar, porque dice Juan 6 que cuando nosotros participamos, estamos diciendo que estamos permaneciendo en Cristo y que Cristo está permaneciendo en nosotros, que hay comunión entre nosotros y Dios. Eso es lo ideal. Pero no se quede en la casa, aunque usted no pueda participar en un día determinado. No deje que el diablo se sirva de usted. No deje que el diablo se salga con la suya. Venga a sentarse ahí a conmemorar que Cristo Jesús dio su vida por usted. Y que en Cristo Jesús hay esperanza. Y que en Cristo Jesús todos nosotros podemos ser vencedores. Y que en Cristo Jesús estar unidos es bueno y también es delicioso. Porque en eso hay, dice el versículo 3 del Salmo 133, hay salvación y hay vida eterna. Y no vamos a tener que ir muy lejos, ni vamos a tener que esperar mucho tiempo para verlo. Ahorita cuando nos estemos saludando, todas esas sonrisas, toda esa demostración de alegría, porque nos estamos viendo, porque estamos compartiendo. ¿Ustedes creen que eso tiene precio? Eso no tiene precio. Pues bien, mis hermanos, juntos en armonía es bueno y también es delicioso. Que Dios nos bendiga. Hay una fuente